Buenas tardes, compañeros. Soy Cristian Donovan Chacón Soto y les voy a hablar sobre la comunidad primitiva. La comunidad primitiva se formó a una base de una economía que comprendía la caza, la agricultura, la ganadería, entre otras cosas, también para así fabricar sus instrumentos de trabajo. En esta comunidad había una división de trabajo, el cual se clasificaba por la edad y el sexo. Y cada comunidad se proporcionaba por sí misma, y todos los productos eran creados para su consumo directo propio. Este, el poco desarrollo de las fuerzas productivas determinaba además el carácter limitado de la producción y apenas llegaba para proporcionar una existencia semi-hambrienta. Solo a base de una distribución nivelada de los productos del trabajo se podía hacer la realización de la distribución de la fuerza de trabajo de todos los miembros de la comunidad que son aptos para el trabajo en provecho de una lucha más eficiente contra la naturaleza. El modo de producción asiático, es un concepto mediante el Marx trató de analizar los fenómenos que estaba viviendo la economía asiática, los cuales daban lugar a desarrollos revolucionarios distintos a los del occidente. Y algunas características de este medio de producción, es que la economía no forma parte del occidente, aparte de que muchos teóricos lo han propuesto para las economías que han estado bajo el dominio colonial. El Estado también jugaba un rol predominante a través del control estatal y hacía referencia a distintos territorios. Mi nombre es Giovanna Miguel García Barreto y voy a continuar con la exposición. Modos de producción asiático. Este modo se consideró para Marx como uno de los modos de producción más antiguos y que estaba menos desarrollado, por lo cual él consideró el sistema socialista como el sistema más avanzado y el definitivo. Esclavismo. Este modo de producción fue uno de los sistemas de organización de bienes y servicios, en el que Marx definió este modo como uno de los modos de producción precapitalistas. El modo de producción esclavista se atribuye a las sociedades de la época clásica como Grecia o Roma. Este modo de producción se basaba en la servidumbre plena y en la producción había habitantes que no poseían los derechos, que eran los esclavos. Características. Los esclavos eran personas que, no que figuraban como objetos sobre la ley. El amo los debía alimentar y proporcionarles resistencia. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global, eran propiedad del amo, formaba parte de su patrimonio, era utilizado como objeto de cambio. En ese tiempo las personas que estaban esclavizadas no tenían ningún derecho sobre ellos mismos. Clases sociales en el modo de producción esclavista. Existían dos tipos de clases sociales, que eran los esclavos y los ciudadanos libres. Los esclavos eran los ciudadanos que no tenían derechos y eran propiedades de sus amos, el cual decidía sobre ellos. Ciudadanos libres eran los únicos que tenían derecho y podían contar con propiedades, incluso tener a los esclavos a su cargo, si eran los dueños de los mismos esclavos. Soy Leonardo Feudalismo. Daniel, soy Leonardo Daniel Martínez Elizalde y voy a continuar con con la presentación. Feudalismo. Este modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción
que existen en la historia. En este sentido, Marx definió este modo de producción como el modo de producción que predominó durante toda la Edad Media. Existían dos clases sociales en el modo de producción feudal. El primero era el señor feudal, que era un noble aristócrata que tenía el capital y el poder para establecer el vasallaje. El segundo era el campesino, que éste debía pagar al señor feudal con sus servicios para alimentarse y también para recibir alojamiento y manutención. Las características del modo de producción feudal eran que los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. También se basa en modelos de explotación agropecuarios y las relaciones eran de vasallaje. El señor feudal también dotaba de protección al campesino y la unidad productiva mínima era el feudo. El sistema feudal era un sistema que carecía de avances sociales y económicos. Su sistema de clases sociales era prácticamente inamovible. Es decir, si un campesino no podía llegar a ser un señor feudal, así como tampoco obtener riquezas, pues el señor feudal se apropiaba de todo el excedente. El capitalismo. El modo de producción capitalista, de acuerdo con Marx, la historia cuenta con una cronología por lo que han pasado una serie de distintos modos de producción, todos ellos basados en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Hola, mi nombre es Saray Díaz y les voy a hablar acerca de características del modo de producción capitalista, entre otras cosas. Bueno, algunas de sus características era que la producción se establecía bajo el sistema de propiedad privada, los bienes y los servicios que se adquirían en los mercados a través de la fluctuación de los precios. Los dueños de los medios de producción eran la clase dominante y explotaba la fuerza de producción del campesino. También la clase capitalista genera la servidumbre del proletario. En ese sentido, pues el trabajador depende del propietario del capital para generar una renta para vivir o, en ese caso, subsistir. El capitalismo, pues es el modo de producción fallido, pues este contempla el modo de producción como un modo que sufría continuas crisis cíclicas y se consideraba que el capitalista debía estar innovando de forma continuada. Ahora el socialismo. El modo de producción socialista hace referencia a un sistema de producción en el que los medios de producción se basan en la propiedad social y no privada. En una sociedad capitalista estaban en manos de una clase dominante que explota al proletario. Así el modo de producción socialista sucedía al modo de producción capitalista, dotando a los trabajadores de los medios de producción para generar sociedades más justas y enfocadas al beneficio social y colectivo. Este modo de producción era el modo alcanzado por aquellas sociedades más desarrolladas y más avanzadas. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Guillermo Rodríguez Luna y yo voy a continuar con la exposición. Ahora explicando las características del modo de producción socialista. Algunas de sus características era que eran de propiedad colectiva, tenían sistemas igualitarios, existía una igualdad económica, social y política, la supresión de la competencia y una economía planificada. Teorías económicas. Las teorías económicas son el conjunto de hipótesis que tratan de modelizar, así también como explicar los distintos aspectos de la realidad económica. La teoría económica engloba la microeconomía y la macroeconomía.
La teoría del valor del trabajo de Adam Smith. Smith distingue entre el valor de cambio y el valor de uso. El primero es el precio pagado en el mercado por un bien. Según Smith, este dependía de la cantidad de trabajo empleado para producir la mercancía, es decir que según una de sus teorías, el precio que vas a darle a un producto dependía del trabajo empleado para producir el mismo. Otra teoría del valor de trabajo de Adam Smith era que el segundo procede del hecho de que el producto cubre una necesidad. Por ejemplo, la comida permite saciar el hambre. Esto quiere decir que dependiendo qué tan necesario sea el producto, también eso va a delimitar el costo. Ahora, la teoría económica de David Ricardo defendía que la renta de la tierra se basaba en la diferencia existente entre la fertilidad que ofrecía y la ley de los rendimientos decrecientes. Aquí partiendo, esta base se explicaba que si la relación entre población y tierras disponibles era favorable a aquella, solamente se cultivarían las mejores tierras. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo.